Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La decisión del presidente Gustavo Petro de reasumir la regulación de los servicios públicos, los anuncios en torno a reformas en las leyes de servicios públicos y las transformaciones que se pueden dar en el plan de desarrollo en sectores como el de la energía han despertado las alertas. El Comité Intergremial, los gremios del sector y hasta exministros, exviceministros y excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pasando incluso por calificadoras como Moody's, han advertido las preocupaciones sobre los pronunciamientos recientes del gobierno. Incluso el presidente César Gaviria, en un documento que presentó junto al Partido Liberal, se sumó a estas voces y explicó los avances de los servicios públicos en los últimos 30 años, periodo en el que se ha construido una institucionalidad robusta, garantizando la inversión privada y aumentando la cobertura y calidad en los servicios. ¿Cuáles son realmente las preocupaciones y amenazas que tienen estas decisiones, especialmente en el sector de energía? Hoy nos acompaña la doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, el gremio que agrupa a los generadores de energía. Doctora Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Ya esta es como la segunda o tercera vez que estoy en este espacio, muy agradecida. Muchas gracias. No, qué bueno, muy bienvenida siempre. ¿Cuál es su opinión, doctora Natalia, sobre los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro en torno de reasumir las funciones regulatorias de servicios públicos, en especial el tema de energía eléctrica? Desde el gremio de los generadores yo quiero hacer un énfasis muy importante al respecto, y es que para este sector es muy importante tener las reglas de juego claras. Y reglas de juego claras, es decir, tener política pública diseñada y a largo plazo, ¿sí? Para que las empresas, no solo privadas, y aquí quiero también hacer referencia a que este no es un sector solo de inversión privada, esto tiene inversión pública, hay empresas mixtas, hay empresarios que se han dedicado a generar también, hay alcaldías que han tomado la decisión de meterse a temas de generación, pero todo esto, para que todo esto pase, pues debe haber unas reglas de juego claras, ¿sí? Y yo creo que también es muy importante resaltar que durante los últimos 30 años Colombia aprendió una lección, ¿sí? Y como aprendió esa lección, hizo todo un nuevo diseño de mercado para que no le volviera a pasar lo que le pasó en los 90 y que aún así tuviéramos un fenómeno de niño extremo, pudiéramos tener energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Y también quiero resaltar, eso no quiere decir que no se deban hacer cambios. Claro, siempre hay opciones de mejora, ¿sí? Pero no podemos partir de un modelo fallido, y es lo que sentimos que está pasando acá. Nos preocupa mucho, a nosotros no nos gusta, yo quiero dejar supremamente claro, no nos gusta y no estamos de acuerdo con la decisión que tomó el presidente, aunque entendemos la coyuntura, ¿sí? Y entendemos que hay una preocupación por los precios de energía, pero es que esto no es una preocupación solo en Colombia, esto es una preocupación en el mundo entero, porque estamos en una coyuntura internacional que generó una subida de tarifas de energía. Ahora, Colombia tiene unas particularidades como las tiene cada uno de los países, pero nosotros creemos que en la institucionalidad que ha funcionado los últimos 30 años se podían dar los ajustes, se podía hacer el plan de trabajo para ver cómo mejoramos esta gran preocupación, que vuelvo y digo, nosotros no somos ajenos a la preocupación del crecimiento de las tarifas de energía, pero que creemos que la forma de solucionarlo estaba dentro de la institucionalidad que tiene por lo menos el sector eléctrico, ¿sí? Y entendiendo también que en la CREC pues también está la representación del gobierno, ¿sí? Está Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas, ¿sí? Entonces, en otros momentos han habido cambios de política pública, pero dentro de este órgano, donde participa el mismo gobierno. Entonces, nos preocupa la señal, nos preocupa la incertidumbre, porque este es un sector en que las apuestas son de mucho capital
y de muy largo plazo. En ese orden de ideas, doctora Natalia, ¿qué implicaciones tiene la decisión del gobierno en el modelo de negocio del sector eléctrico, en particular de los generadores? A ver, hay que entender primero que esto es una cadena completa, ¿verdad? Cuando nos llega a nuestra casa la factura de energía, no estamos hablando solo del componente de generación. Yo voy a hablar de los más importantes, ¿sí? O de los que más representan peso en la factura. Está la generación, la transmisión, la distribución, las pérdidas y las restricciones, ¿sí? A grandes rasgos. Esto sin contar que este modelo tarifario, muchos no lo conocen y no lo saben, pero el estrato 1 y 2 está subsidiado por el estrato 5 y 6. O sea, en las facturas del estrato 5 y 6 se está cobrando un valor adicional para subsidiar el estrato 1 y 2, ¿sí? Pero también hay otros impuestos, ¿sí? Que son del gobierno. Y vuelvo y digo, hay unos impuestos que uno ahí paga con mucha tranquilidad porque son necesarios y, por ejemplo, ahí se recoge una plata para las zonas no interconectadas y para llevarle soluciones a las no interconectadas, pero es muy importante entender que el estudio y el análisis de modificaciones en la tarifa de energía no es solo mirar un componente de manera individual, ¿listo? Entonces, habiendo dicho esto, a nosotros nos preocupa y esto ha generado mucha zozobra en un mercado que realmente hasta la fecha ha sido exitoso, ¿sí? Y si uno mira el comportamiento del diseño de mercado de Colombia, y ese tú lo conoces muy bien, pues Colombia ha sido uno de los países que ha tenido precios más estables y más eficientes de toda Latinoamérica, ¿sí? Solamente que tenemos un problema de salida de COVID, de modificación o esto digamos, de una inflación mundial que le pegó a los indexadores, una inflación que le pegó a Colombia y no solo al sector de energía, le pegó al sector de transporte, de combustibles, de alimentos, que hicieron que estos indexadores afectaran los contratos de energía, ¿sí? Entonces, nos preocupa mucho porque nosotros creemos que este es un sector que ha demostrado tener un modelo exitoso y que si no se toman medidas técnicas apoyadas en la institucionalidad, podemos tener problemas de desabastecimiento. Y yo te voy a hablar de un tema, la famosa frase, los embalses llenos y los precios altos, porque esa frase desafortunadamente ha cogido carrera sin más explicaciones, ¿sí? Y yo creo que hay que entender, y como este es un sector tan técnico, el reto es explicarlo, pero nosotros tenemos un modelo, digamos, que funciona la mayor parte del año con nuestras hidroeléctricas, pero cuando hay escasez de agua, pues entran las térmicas a acompañar las hidroeléctricas, ¿sí? Y de esta forma nosotros todos los años tenemos una cosa que se llama verano eléctrico, y es que disminuyen las lluvias, entran las térmicas, pero para que entren las térmicas, pues los precios, pues claramente prender una térmica es mucho más alto, y eso refleja, por ejemplo, el aumento de precios del precio de bolsa, ¿sí? Pero sí nos preocupa que el malentendimiento de este tema y de que en este momento tenemos que guardar agua. Eso quiere decir que deberían estar despachadas más las térmicas en una proporción más grande para que podamos pasar un próximo verano seco, muy seco, que muy posiblemente dice la Agencia Internacional de Climatológica que estamos con una alta probabilidad de tener un fenómeno del Niño a finales de este año. Entonces tenemos que guardar agua. ¿Y cómo se guarda agua en el sistema que tenemos hoy diseñado? Pues que entrando las térmicas. Y desafortunadamente hoy en día el precio del gas y el precio del carbón para prender estas térmicas está realmente muy afectado por la coyuntura internacional y por la guerra con Ucrania, que desbarajustó de alguna forma todos estos flujos de combustibles en todo el mundo. Entonces,
¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que esto, digamos, nosotros vemos que es un tema de coyuntura, ¿sí? Y que de pronto el gobierno con un objetivo que es entendible, que es bajar las tarifas de energía, pues no se tomen las medidas lo suficientemente técnicas y tengamos problemas con con la suficiencia del sector y al final con la entrega del servicio. Doctora Natalia, ¿qué va a pasar con las inversiones? Especialmente cuando usted advierte que podemos llegar a un escenario de desabastecimiento de energía en el mediano plazo. Bueno, lo primero que hay que decir es que las señales de abastecimiento y de desabastecimiento del país las da el gobierno nacional, ¿sí? Nosotros simplemente miramos los balances que está revisando todo el tiempo el gobierno vía Ministerio de Minas, vía UPME, vía CREC, y es el gobierno el que da las señales de si el parque de generación debe ampliarse o no debe ampliarse en algún momento del tiempo. La planeación energética del país generalmente se ha hecho, digamos, en un mediano plazo. Para nosotros es corto plazo de 3 años, 3.5 años, 5 años, a un largo plazo como 20, 30, 50 años, ¿sí? Y esa es una evaluación que está haciendo constantemente el gobierno y yo creo que hay una cosa muy importante que resaltar, y es que hace 30 años se tomó la decisión de que el gobierno nacional no usaba más de su presupuesto nacional para hacer inversiones en este sector, sino que daba señales de política pública. Y los inversionistas, públicos o privados, mixtos, los que fueran, tomaban las decisiones de inversión y el riesgo de inversión, para que el gobierno nacional pudiera liberar recursos para otra cosa, para subsidios o para otros sectores, ¿sí? Pero más o menos del año 94 a la fecha, este sector le ha invertido solo en generación aproximadamente 140 billones de pesos, ¿sí? Y nosotros vemos que, de acuerdo a los balances que sacó la UPME y que revisó la CREC, pues tenemos que hacer inversiones, yo creo que casi de 30 a 35 billones de pesos durante los próximos 5 años para poder atender la energía, atender la demanda, ¿sí?, que está creciendo aceleradamente. Y esa es una muy buena noticia, ¿sí? En un país donde crece la demanda de energía, es un país que se está industrializando, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no se dan las señales a tiempo, ¿sí?, pues estamos viendo que ya para el 2026-2027, de acuerdo a la UPME, ya hay escenarios de déficit en la oferta de energía. En ese orden de ideas, ¿qué podría pasar con la subasta que anunció el gobierno recientemente? Es decir, ¿cuál puede ser el apetito que va a haber por esa subasta en un escenario donde, como usted lo identificaba al principio, está predominando la incertidumbre? A ver, yo creo que aquí hay que mirar esta subasta, yo creo que de dos formas, ¿sí? La primera, queremos entender qué va a pasar con esta intervención, ¿sí? Queremos entender en qué momento le van a volver las funciones a la CREC, cómo va a funcionar nuestra institucionalidad, ¿sí? Porque esto definitivamente es una señal, y no solo para los inversionistas nacionales, sino para cualquier inversionista en cualquier lugar del mundo. Si no tenemos una cancha de juego dibujada para saber en dónde voy a jugar, pues simplemente me voy a buscar otra cancha que sí esté bien dibujada, ¿sí? Y en el muy corto plazo hay una gran incertidumbre por las medidas que se vayan a tomar frente a esta intervención que está haciendo el gobierno. En la segunda parte hay una iniciativa para modificar la ley 142 y 143, cosa que, como lo hemos visto hasta ahora el borrador, pues es un cambio radical del modelo que hoy conocemos. Y esto no es un tema de Colombia, esto no es un tema de las empresas colombianas ni de los inversionistas en Colombia. Esto también es una cosa del movimiento natural en todo el mundo, y es donde yo no tengo reglas claras, pues la apuesta a la subasta es una apuesta de muy largo plazo.
Y si yo no tengo las reglas de juego claras hoy, pues muy difícilmente voy a hacer una apuesta del tamaño que se necesita y el tiempo que se necesita, ¿sí? Entonces, nosotros sí le hemos llamado la atención al gobierno frente a esas dos cosas. Sobre la primera, y es que ojalá que en esta intervención se apoye en la institucionalidad, en la parte técnica, en los estudios económicos que se tienen que hacer para tomar cualquier tipo de decisión en cualquier punto de la cadena, ¿sí? Y aquí me tomo el atrevimiento de hablar de toda la cadena porque este es un sistema supremamente técnico y altamente regulado. Y cualquier cosa que uno le mueva a cualquier punto de la cadena puede significar un riesgo sistémico para toda la cadena, ¿sí? Entonces, el primer llamado es, nosotros creemos que esta intervención se debe hacer de la forma más técnica y más acompañada. Desde Acolgen ya hemos llevado propuestas, llevamos propuestas en el sentido de contratos de energía y en el tema de la bolsa también. Y en el segundo tema, pues nosotros sí hemos hecho un llamado para que no vemos que este es el momento para someter al Congreso una ley que hoy en día nos está dando las reglas de juego no para mañana ni para pasado mañana, para tener energía dentro de 7 años, 8 años, 10 años, ¿sí? Y las decisiones que no se tomen ya nos van a costar mucho porque es que los parques de generación no crecen de un día para otro. Los proyectos, todos los días es más difícil construirlos, inclusive los renovables no convencionales, que uno sentiría que debería haber un apoyo así férreo para sacar estos proyectos adelante. Pues estamos preocupados por el tema del licenciamiento ambiental, estamos preocupados por el tema de consultas previas. Los proyectos de La Guajira debieron haber entrado hace 2 años, ¿sí? Esa es energía que no ha entrado en el sistema. Y realmente, si uno quiere ver beneficios en tarifas de energía, lo primero que hay que atacar realmente es el atraso de los proyectos. Es que tenemos un montón de energía atrasada que debía haber entrado desde hace un par de años, que esta es la fecha en la que no ha entrado. Y en la medida en la que se demoren más los proyectos o no se construyan, ¿sí? Porque estamos viendo que también se están tomando decisiones de algunos proyectos que están diciendo, no, yo definitivamente ante esta incertidumbre prefiero que me ejecuten garantías y no construir el proyecto, ¿sí? Entonces yo creo que estamos en un momento crítico en el que no hacer es igual de malo a hacer de una forma no técnica, ¿sí? Y el país tiene que tomar decisiones pronto para su abastecimiento dentro de 3, 4, 5 años. ¿Cuánta es la energía de las energías renovables no convencionales, doctora Natalia, que está pendiente por entrar y que tiene retrasos de 2 y 3 años? En La Guajira, que está casi toda, estamos hablando casi de 2.000 megas, ¿sí? Entre eólica y solar. Y a eso se suma, digamos, una gran dificultad, y es que no están dejando construir las líneas de interconexión. Entonces, claro, los proyectos, digamos, se pueden estar construyendo a tiempo, pero si la línea no está, no hay forma de entregarle energía al sistema. Y aquí también queremos hacer un llamado porque el mundo cambió, y cambió para bien, en función de que estos proyectos eólicos y solares se construyen mucho más rápido que lo que se construían antes otro tipo de proyectos. Pero esto tiene un reto adicional, y es que antes un proyecto daba tiempo suficiente para construir la línea. Ahora la línea se tiene que construir muchísimo más rápido porque los proyectos se están construyendo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a la planeación del país también se le tiene que dar un giro, ¿sí? Y pensar en que la llegada de todos estos nuevos proyectos pues amerita una gran demanda adicional en la red, y tenemos que estar preparados en la red para poder recibir, digamos, toda esa energía.
Entonces, yo creo que lo de La Guajira, que fue fruto de una política pública de, yo creo que por lo menos 2 gobiernos anteriores, y esto hay que entender que yo creo que es más que una política de gobierno, es una política de Estado, de generar política pública para que todas estas energías entraran al país y fueran competitivas, pues desafortunadamente estamos viendo un montón de dificultades. La ANLA nos dicen que están reevaluando la ley que define los tiempos del licenciamiento ambiental para ampliarlos. Entonces, todas estas cosas y toda esta sumatoria de temas, la conflictividad social, el problema de seguridad de La Guajira, es que además La Guajira tiene una dificultad porque tiene actores indígenas, es una frontera, tiene problemas de grupos armados, entonces se ha vuelto un gran reto poder construir esos proyectos allá y se necesita un gran acompañamiento del Estado. ¿Qué le preocupa del proyecto o de la iniciativa que está liderando el gobierno para transformar y cambiar la ley de servicios públicos? ¿Cuáles son esas 3 señales, esas 3 banderas que usted quisiera levantar en este momento? Yo creo que en general es la definición de lo que se ve como servicios públicos. Aquí yo no sé por qué se está satanizando a la empresa, ¿sí? Y de alguna forma están catalogando los servicios públicos como si las empresas la trataran como una mercancía, ¿sí? Y esa es la definición que estamos oyendo alrededor de toda esta discusión, ¿sí? Y tiene un enfoque que es muy peligroso, ¿sí? Y es un enfoque de no reconocer que se han hecho inversiones en el sector, y no me refiero solo al sector de generación, sino al de transmisión y al de distribución. Y de, por ejemplo, no reconocer además que todas estas redes se tienen que hacer, se les tiene que hacer mantenimiento, que se tienen que actualizar, que se tienen que hacer nuevas inversiones sobre esas redes para poder garantizar el servicio de energía, ¿sí? Están partiendo de un modelo en el que si una red ya tiene X tiempo, pues eso en teoría ya se pagó. Y es un poco el discurso que se tiene desafortunado en contra de las hidroeléctricas, ¿sí? Las hidroeléctricas hoy en día, para poder estar funcionando, así la hidroeléctrica tenga 30 años, son hidroeléctricas que tienen que cumplir con un montón de temas de mantenimiento y de actualización de maquinaria para que las mismas aseguradoras a nivel internacional acepten los seguros. Entonces hay que cambiar turbinas, hay que cambiar motores, hay que cambiar redes, y eso no quiere decir que no se siga haciendo inversiones en la infraestructura. Y este modelo que está planteado en esta reforma empieza por no reconocer cosas como estas. ¿Le preocupa algo de lo que está consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo con relación al sector de energía, no solo en el tema tributario, sino también en el mismo modelo y estructura del sector? Nosotros estamos viendo varias cosas que tocan, digamos, varios puntos. El primero, las renovables no convencionales. Nos están incrementando las transferencias del 1% al 6%. Esto pues nosotros realmente no lo entendemos en la medida en la que se dio toda una modificación a la política pública en términos arancelarios, en términos de impuestos, para que estas energías, estos proyectos de energía eólica y solar pudieran ser competitivos en Colombia. ¿Por qué? Porque es que en Colombia tenemos energía barata. Así la gente sienta que no por la coyuntura actual, ¿sí? Pero en general en Colombia competirle al agua era muy difícil, y para que estos proyectos pudieran competir se les dio un montón de beneficios para que los proyectos financieramente cerraran, ¿sí? Entonces, ¿qué nos preocupa del plan? Que sumado a las decisiones que ya se tomaron en la tributaria, que nosotros también advertimos, y es que en la tributaria
tumbaron varios de los beneficios que tenían estas empresas, ¿sí? Como por ejemplo el mínimo de tributación, que tiene que ser el 15%, y digamos, más esta otra medida que es pasar del 1 al 6% en transferencias, pues son medidas que poco a poco, sumado a la coyuntura de evaluación, subidas de tasas de interés, aumento de la proveeduría en estas tecnologías que casi toda es importada, pues están volviendo inviables los proyectos de energía eólica, de energía solar, ¿sí? Entonces, nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno porque vemos que se le está poniendo una carga más a una tecnología que hasta hace un par de años se le estaba haciendo una apuesta para que pudieran cerrar los números económicamente, ¿sí? El otro tema que nos preocupa es que se elimina la restricción a la integración vertical, ¿sí? Y esto nosotros lo estamos viendo pues seguramente en relación a que el gobierno nacional, y ellos lo han dicho, pues no es un misterio, es que quieren que Ecopetrol sea el gran impulsor de toda esta transición energética, que nosotros no lo vemos mal, vemos que eso tiene todo el sentido, pero no se nos puede olvidar que Ecopetrol es dueño de ISA y ISA es dueño de XM, el operador del mercado. El operador del mercado en casi todo el mundo es un operador independiente. Aquí es juez y parte, y esto nos preocupa mucho. Y hemos levantado la alarma. También nos preocupa mucho el conflicto de interés que puede tener el transmisor con un generador, y en este caso, si Ecopetrol se quiere volver generador de energía eléctrica, pues además tiene monopolio del gas, y además tiene monopolio de la transmisión, ¿sí? Entonces, en un mercado tienen que estar muy bien diseñadas las reglas de juego para que no haya conflictos de interés que al final repercuten en el funcionamiento del mercado, ¿sí? Esos son como los temas que estamos viendo que más nos preocupan. Tenemos otros, ¿sí? Pero digamos, yo creo que esos son como los dos principales que puedo resumir. Ok. Finalmente, doctora Natalia, ¿cuál sería el mensaje que usted le mandaría hoy al gobierno alrededor de lo que está en juego y de cómo hacer para que esta transición y estas reformas que quiere adelantar el gobierno se hagan de la mejor manera sin afectar un sector que pues, nos ha permitido pasar 30 años sin apagón? Yo creo que tenemos puntos en común, ¿sí? Y yo creo que hay que partir de la base que todos queremos buscar eficiencia en las tarifas de energía, ¿sí? Y yo creo que el llamado es a que nos tenemos que sentar a construir todos los puntos de la cadena con el gobierno nacional, en este caso pues con Presidencia de la República, y no dejar aparte la CREC, ¿sí? Y no dejar aparte todo el soporte técnico que puede dar la CREC, porque cualquier medida que no se tome con mucho cuidado, de verdad, nos puede poner en riesgo. Y voy a poner un ejemplo. En este momento hay un afán por controlar los precios de bolsa, ¿sí? Y el precio de bolsa hoy en día a la factura de energía, por ejemplo la de mi casa o la de cualquiera de la casa de los que nos están viendo, el precio de bolsa afecta un 7% de la factura de energía, ¿sí? El resto fue negociado en contratos de mediano y largo plazo con unos precios fijos y generalmente unos precios muy competitivos. Pero hay un afán por el tema del precio de bolsa, y nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno en ese punto en particular, ¿sí? Porque el diseño que tenemos hoy de mercado en la bolsa es un diseño que nos permite ahorrar agua para poder pasar los fenómenos del Niño o las sequías que se vienen, ¿sí? Cualquier intervención que no esté cuidando los embalses, ¿sí?, en el corto plazo
pues nos puede generar un desabastecimiento de energía, porque es que las térmicas no cubren sino el 30% de la demanda del país, ¿sí? Entonces, si hay una medida que nos haga gastarnos el agua y nos haga, digamos, no cuidar el embalse para las épocas de sequía, pues el problema no va a ser el precio, sino el abastecimiento. Y eso es en el muy corto plazo, ¿sí? Eso puede ser este año. Entonces, por eso hacemos un llamado para que primero no pensemos que esto ha sido un modelo fallido, porque es que la coyuntura nos está llenando la agenda y hay que entender que esto lleva 30 años funcionando bien, ¿sí? Que en efecto estamos de acuerdo, hubo una coyuntura en la que hay que hacer ajustes, ¿sí? Pero que hay que hacer ajustes con los agentes, con el gobierno, con las instituciones, ¿sí? Y que no nos aíslen, porque es que estamos sintiendo que nos están limitando la manera de entregar información, pero no estamos teniendo el diálogo constructivo de revisar soluciones, ¿sí? Entonces, los mensajes que tenemos es que van a salir unos decretos a comentarios 5 días y luego se firman, ¿sí? Y yo creo que este sector pues amerita un poquito más de conversación entre los primeros interesados, porque es que ya el problema puede volverse no un problema de precios, sino un problema de prestación del servicio en toda la cadena. ¿Ve finalmente, ahora sí, alguna amenaza de racionamiento en el país, de desabastecimiento de energía? No. Realmente el país está preparado como está hoy y el diseño de mercado ha pensado como está hoy para responderle a la demanda estos años. ¿Sí? Me refiero al 2023, 2024, 2025. Pero es supremamente importante que en este momento, hoy, se den las señales para el 2025, 2026, 2027 en adelante. Porque no lo digo yo, lo dice la UPME. En ese momento los balances de energía están supremamente estrechos y del 26 al 27 en adelante ya empiezan a estar negativos, ¿sí? Y si no hubiera, digamos, una medida extraordinaria que desajuste el mercado, hoy el diseño como está, el parque de generación, el térmico, el hidráulico y lo que tenemos en Colombia está diseñado para entregar energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Doctora Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros estas inquietudes y estos mensajes también para el Gobierno Nacional. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, un feliz resto de semana. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.